Hola, yo soy Gonzalo Basigalupe y estas son las conversaciones en cuarentena y conmigo está Aideo de Reuter, también candidata por el Distrito 9, pareja. en la eh, dupla, en la dupla que le llaman. somos la dupla, somos Oficial, la dupla. oficial, publicada ayer en el diario oficial. Eso es muy importante, la lista completa, una lista muy interesante. Sí, Y quedamos en esto de tener una conversación acerca de nosotros primero, de nuestra historia de ser candidatos, que nos presentáramos y después conversáramos un poquito qué pensamos, qué está pasando y algunas propuestas que quizás tengamos para esto que viene. Eh, Aide, ¿tú quieres partir? sí, por supuesto. Eh, a ver, ¿qué les hago para presentarme? Debo ser de las más mayorcitas de la lista. Esta es una lista compuesta por mucha gente joven y probablemente una de las cosas más divertidas con las que bromeamos con Gonzalo es que somos los mayorcitos de la lista, digamos, ¿no? Eh, y, y, bueno, pensamos que eso también es muy bueno, digamos. O sea, estamos muy contentos con ello. Yo soy de origen porteña. Yo Uh -huh. soy porteña, porteña de los años del siglo pasado, de los años 50, ¿ah? De los 60, De los exacto. 50, de los 60, por ahí soy. Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahora y hace muchos años, desde el año, porque tengo una larga historia con la represión en dictadura, ya que no tenemos para qué detenernos tanto en eso, Uh -huh. Uh pero en -huh. su momento la dictadura decidió arraigarme al cierre de los campos de concentración, me arraigó en Santiago, Ajá. como O si sea, te fuera una viniste de Valpo condena. después del golpe. Claro, me expulsaron de Valparaíso, no después del golpe, después de salir del campo de prisioneros de Tres Álamos, Uh ¿ya? -huh. Cuando se cerró el campo, yo quise 76, volver a mi 76. ciudad y ahí lo que hicieron fue agarrarme de un ala y Uh -huh. prohibirme, pero me Uh -huh. arraigaron en Santiago, entonces no es que tampoco pudiera ir a muchas partes. Así que teóricamente eso era una condena, pero terminó siendo un nuevo espacio Uh -huh. eh, en donde seguir desplegando las alitas. Y bueno, así es como finalmente una parte muy importante de mi vida la he vivido en Santiago mucho más que en mi ciudad de origen. Uh -huh. Más allá Uh de que voy y vengo y que porteño es porteño siempre y todo eso, pero yo he vivido mucho tiempo en Santiago, aprendí a querer esta ciudad y aprendí además en dictadura a estar siempre activa y participativa en los territorios. Nunca solté las poblaciones y precisamente el distrito que el azar ha dispuesto para nosotros en esta vuelta, un distrito en el que me tocó hacer hartas cosas, ¿no? -huh. Uh Algunas -huh. que tienen memorias de mucho cariño en las personas, me he dado cuenta en las conversaciones, que tienen que ver con los comprando juntos, con las colonias urbanas, con tanto taller y tanta cosa, bueno, por supuesto las ollas comunes, eso más toda la actividad política que subyacía a ese tipo Exacto. de iniciativas, ¿no? Que era mantener vivo el tejido social, mantener funcionando las organizaciones y a la vez desarrollando los lazos de solidaridad y garantizando la sobrevivencia en un tiempo muy duro. Así las cosas llegamos, y luego de múltiples detenciones en mi vida y todo lo demás, llegamos a los 90. En los 90 claramente los sobrevivientes de prisión política y tortura nos organizamos para efectos de tratar de alcanzar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y es básicamente lo que he hecho en mi vida de ahí en más. Yo he Uh estudiado -huh. hartas cosas, pero en realidad creo que importa una naranja Uh lo -huh. que, por lo menos en mi caso, tiene que ver con la pasada académica, digamos. En mi Uh caso, lo -huh. importante es que soy una dirigente social, que no tengo ninguna intención de dejar de serlo, que como tal me interesa participar, ser una herramienta en el proceso de convención constitucional
Y bueno, luego de ello habrá que seguir siendo dirigente social, pues, que es Ujú, algo que ujú. está eh, al menos no tan desacreditado como el ser eh, otro tipo de representante ciudadano, ¿no? Sí. A ver, te cuento un poco, mira, bueno, el otro día conversamos y encontramos hartas intersecciones. Bueno, yo, mira, yo soy de Santiago, viví un breve periodo de tiempo en Conce, cuando yo era muy chico, cuando fue el famoso terremoto, en esos años, en los 60, en el 60, exactamente, yo todavía era pequeñito, y mis viejos vivían allá, mi vieja una profesora y mi viejo un químico farmacéutico, pero ellos, bueno, salieron arrancando de Conce y se vinieron a Santiago. O sea, yo la verdad que toda mi vida he vivido en Santiago, pero ahí viene la coincidencia, porque mis padres son de la quinta región, son de la región de Valparaíso, son de Quilpué. Sí. Eh, y una de las cosas que quizás yo estudié en Santiago, estudié en una escuela pública ahí en nuestro distrito, ahí al frente de la Quinta Normal, al Mira, ladito, al ladito de lo que de ahora está el Museo de Memoria sí, de los Derechos Humanos, ahí en Matucana con Catedral. Pero yo vivía en San Miguel, vivía en el Paradero 13 de la Gran Avenida, y después estudié de nuevo en un liceo, donde mi vieja enseñaba, que era el Darío Salas, ahí en Avenida España, cerquita del Club Hípico, también como muy cerca del centro. Y en cierta medida, yo desde chico, imagínate, yo pasaba por el centro, tomaba la micro para llegar a San Miguel, toda una odisea. Y la verdad es que desde el liceo, que estaba envuelto en cosas, pasaron muchas cosas. La verdad es que parezco más joven de lo que soy, pero ya en el liceo estaba muy metido, incluso antes del golpe. Para mí el golpe fue un cambio completo en la vida de mi familia, en la vida de todos, una cuestión que es muy difícil de procesar todavía, incluso después de casi 50 años. Eh, después estudié un tiempo economía, pero era la época en que comenzaba a ejercitarse algunos movimientos, pertenecían movimientos de tortura de Sebastián Acevedo, y me echaron de economía y me fui a refugiar en una escuela de psicología ahí en el campus San Joaquín, así como en un lugar bien cuico, donde trabajé mucho tiempo en lo que es la formación de una federación de estudiantes democrática, porque en esa época los dirigentes estudiantiles, tipo Chadwick, todos estos que ahora sí, pues, que están ahí como en las alturas, los primos del presidente, eran los dirigentes estudiantiles de la época, eran los que manejaban, nombrados por los relegados, los delegados militares, no los delegado. relegados, los delegados militares, que eran los rectores, que eran rectores delegados, eso era, rectores delegados. Y yo terminé psicología y trabajé mucho tiempo en esa época, ahí en el sector de Estación Central, cerca de la Vicaría Oeste, ligado muy al trabajo en elaboración de hogares. También trabajé mucho tiempo en la Hormida. Situaciones bien, que lo pienso ahora, súper, súper precarias. En la época también las colonias de verano, que eran formas de organizarse, resistir, de hacer cosas con los cabros chicos, con los adolescentes. Y cuando terminé psicología me fui al sur y me fui arrancando a Santiago porque fue en el año 80, no sé si tú recuerdas, pero en el año 86 básicamente los militares ocuparon Santiago, no sé si recuerdan, y marchaban por las 86. calles, fue tremendo. Y bueno, en esa época la mamá de mi hija mayor, casi perdemos el bebé porque el estrés era pero brutal. Bueno, vivíamos en la Villa Frey, nos echaron la puerta. Fue una cosa muy, 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 muy fuerte. Y básicamente agarramos todo y nos fuimos al sur, como un poco como una especie de exilio, porque la verdad es que era una situación muy, muy, muy compleja, etcétera. Y en el sur trabajé en el PIE, trabajé en todo este programa de derechos humanos con niños, con familias en Osorno, en Valdivia, en Temuco, a cargo de la cosa de la salud mental, con las familias desaparecidos, los presos políticos. Había muchos presos políticos en Valdivia en esa época que yo iba a ver. Y ahí Sí. estuve harto tiempo. Y en esa época, bueno, vino el plebiscito, el famoso plebiscito, y ahí yo me fui de Chile. Y yo he vivido
la mitad de mi vida adulta fuera de Chile. Me fui a estudiar, nunca pude volver, nunca traté de insertarme y hace como 5 años atrás me vine de vuelta, decidí, ya mi niño es grande, decidí empezar el trabajo acá e involucrarme. Y una de las cosas que, para darte el paso de nuevo a ti, una de las cosas que me sorprendió cuando volví en el 2015 era el silencio respecto a lo que había pasado en el pasado. Nadie hablaba, y de hecho yo invité gente que venía, incluso nosotros, que como que de alguna manera se hacía como que hay una suerte de pacto de silencio en el cual, comillas, no se habla de lo que pasó durante esos 15 años. Un silencio así como casi sepulcral, que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahí comencé todo un trabajo territorial, sobre todo mucho en la costa y en la precordillera. Pero durante la revuelta de octubre me encontré muy metido en todo eso y me salí de la universidad, básicamente, o me salieron. Esa podría ser una mejor descripción. Y decidí bueno, y después vino la pandemia, que como que nunca pensé que iba a estar en esta situación, nunca a mí se me había ocurrido pensar en tomar una posición tan pública, nunca. O sea, sí, yo había ido a la tele una vez, a la radio, escribía cosas, columnas por aquí, por allá, pero nunca pensé que iba a transformarme en una de las personas que estuviera tan pública junto a un grupo de científicos y expertos, tratando de contrapesar la locura del gobierno, la locura que es criminal, básicamente, de este gobierno durante este tiempo. Y en ese sentido, para mí lo más importante, y volviendo un poco a lo que yo creo que sería bueno que conversáramos, lo más importante para mí ha sido esta cosa de traer más dignidad al discurso, de modo que conversemos con la evidencia, con lo que está realmente sucediendo, haciendo una crítica que es no solo científica, sino que también es política, respecto al gran fracaso de este gobierno y del modelo en general, ¿no? A mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con cómo se hace la imbricación entre la participación de las personas en las políticas públicas. Eso ha sido como un camino bien interesante, y debo decir que yo hasta hace unas semanas antes de que se estableciera esta cosa, yo no estaba en el grupo de candidatos realmente. Yo pensaba que yo estaba como parte de Comunidad por la Dignidad, que es el grupo en el cual estoy, como parte del comité ejecutivo. Estábamos tratando de impulsar que entraran la mayor cantidad de independientes en las listas independientes, en las listas de coaliciones, de modo que generemos una bancada independiente, progresista, antineoliberal, pro derechos humanos, feminista, etcétera, etcétera, que plantea el Estado como solidario, todas esas cosas. Y bueno, y me preguntaron, ¿y por qué tú no estás de candidato? Entonces dije, no, porque, etcétera. Tuvimos una conversación al respecto, no, tienes que estar. Y ahí fue como que hubo como algunas decisiones de empezar a participar en esto, porque no era lo que bueno, ya o sea, es un poco una locura esto. Mira, es cierto que tenemos puntos de coincidencia y algunos que no calzan por ningún lado nomás, ¿no? Lógico. Tenemos en común, por ejemplo, que las familias en algún momento de su historia se asentaron en la quinta región en Quilpué. Absolutamente. Esa es una cosa, ¿verdad? La otra es que tenemos en común el habernos mantenido activos como militantes durante la dictadura en relación con la resistencia, y creo que una de las cosas más interesantes y valiosas que tiene de la participación de nuestra generación es que estoy siendo flexible y estoy diciendo que tu generación es la misma que la mía, cosa que no es así, porque yo soy ¿ya? Pero para que nos entendamos, porque lo que estábamos ahí metidos. Sí. Tú eres más joven que yo, así que... No, señor, yo soy mayor que tú, así que me respetas. Bueno, la cosa es que tenemos en común eso, pero también tenemos en común, mira lo que tú estás describiendo, estás diciendo que tu mujer, tu mujer de ese tiempo, tu hija, tuvieron que desplazarse al sur porque ya el nivel de persecución
Bueno, yo nunca me fui de Chile, Gonzalo. Por lo tanto, entré y salí de distintas situaciones represivas muy complejas, muy complejas. Y por alguna razón persistí, estuve siempre acá. Uno de los factores fue esto del arraigo en Santiago, pero otro de los factores es que yo voy a llegar a ser muy porfiada. Entonces... bueno, eso lo compartimos, yo soy bien porfiado también. Bueno, perseverante. Pero lo que digo respecto de nuestra amplia banda de generación es que tiene un gran valor, yo creo, para esta generación o para quienes vivieron esa época, el haber presenciado, participado y haberse dolido y condolido con todo lo que significó el que te impusieran una constitución a sangre y fuego, a sangre y fuego, con una cantidad de amigos, compañeros de universidad, compañeros de militancia, muertos hoy. Gente que quedó con sus familias destrozadas, gente que quedó en distintas partes del país o en distintas partes del mundo. Y que hoy día tengamos que la vida nos dé la oportunidad de ser parte de este proceso, y parte de este proceso con un concepto en nosotros que, por lo que yo he conversado contigo, compartimos respecto de la importancia de garantizar, de participar y hacerlo siempre, no solo de fondo, sino que de forma, desde una perspectiva de protagonismo popular, en donde el respeto por el otro, en donde el respeto por aquello que se manifestó en las calles, porque si no, no estábamos en este proceso. No. Eso además que está escrita en las calles, sin el contenido está ahí. Efectivamente lo que llevamos, ¿te fijas? Y yo te digo, de verdad encuentro, no lo puedo creer que la vida nos haya dado a esta generación en particular la oportunidad de sobrevivir y además ser partícipe de este momento histórico. Analia, ¿te puedo hacer una pregunta respecto al plebiscito? Porque fue el del año 1980. Sí, claro. Oye, en el 86 yo estaba presa en la cárcel de San Miguel. Cuando tú te estabas yendo al sur, yo estaba en la cárcel de San Miguel. No, yo me fui, claro, bueno, sí, pues yo me fui en el 96, no, pero lo del plebiscito del 1980, todavía había que poner claro, la huella, y quedaba toda la papeleta llena de huellas digitales. Entonces el miedo era que si tú habías votado que no, yo voté que no, obviamente. Yo todavía me acuerdo, mi papá asustado, dije, bueno, votaste que sí, supongo, porque si no... O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, y todavía me acuerdo, yo voté en el Estadio Nacional. Y lleno de milico, era una situación así como muy... Sí. O sea, un fraude, pero así impresionante. Fue una votación en el miedo, porque era 1980. Recordemos que las grandes protestas fueron en el 83, pero estábamos movilizados. Me acuerdo en el 1980 nosotros estábamos súper formamos brigadas que fuimos a vigilar los centros de votación. No te puedes imaginar lo que era eso. O sea, de repente sacarte a patadas todos estos paranes que estaban ahí, estos Chadwick y estos... Exacto, claro. Estaban ahí como cautelando esto que no tenía registros electorales, era algo completamente... Se cortaban en la esquina en la cédula de identidad. La tengo. O sea, sobrevivir eso. Qué bueno que nos acordamos de esto, porque en el fondo ahora tanto que le ponen con la Constitución del 80, cuando de origen, es algo completamente fraudulento. Totalmente. Bueno, debo decir, estaba leyendo un libro de Jaime Baza, uno también parte de los candidatos en Valparaíso, en tu región, donde tú viviste de chiquitita. Jaime Baza escribe y dice: las tres constituciones más importantes, la del 25 y la de 1800, no me acuerdo exactamente la fecha, todas ocurren después de golpes militares, de grandes revueltas, en donde hay un control nuevamente de lo que es la oligarquía y la élite. Esto es bien único, es la primera vez que hay un intento, y no es un intento medio rasca, porque no es una asamblea constituyente como queríamos, porque nosotros queríamos una asamblea constituyente. Obvio. Y ahora tenemos esta cosa media rara, estas elecciones bien
pitufa, porque en el Ya, fondo pero te ponía a reclamar cuando te cambian la cancha y... ¿Has visto al pueblo hacer eso? hay que echarle adelante nomás, No, po. Hay que po, el echarle pueblo, adelante. que tú crees que el pueblo exige una canchita planita, arregladita, que se la Nunca tenga va a ser presente. plana, Nunca, nunca va a ser nunca, plana. Siempre va a nunca. ser para arriba, exactamente. Entonces, igual zapatea ahí en esa fonda nomás. ¿Qué? Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Y la pregunta es, bueno, imagínate que te eligen. Yo espero, y esto es muy interesante, ¿eh? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es romperla como lista, porque sacamos hartas votos que tú tienes por voto, pero yo Sí. realmente espero que tú salgas elegida, de verdad, de verdad. Ay, No, de verdad, de verdad. Y hoy día debo decirle a todos los que están escuchando que yo hoy día había visto un pedacito del documental de Aide y sí, me lo dije. el pez volador. Y bueno, Sí. y quedé, fue, bueno, muchas cosas, pero si tú fueras delegada constituyente, quiero decirlo delegada porque en el fondo espero yo que se transforme en una especie de asamblea constituyente Sí. donde la gente pueda participar y nosotros seamos como puentes, delegados, ¿no? Nosotros no somos las lumbreras que llegan ahí. No. Pero si tú llegaras ahí y estuvieras ahí en el Palacio Peral, ¿cómo se llama el lugar donde va a ser ahí en San Martín con Huérfano? Ahí donde va a ser esta convención. ¿Qué cosas tú vas a tener siempre en mente como que tiene que estar en esa constitución? Más que tiene que estar, Palacio Pereira, ahí nos corrigieron. Palacio Pereira. Palacio Pereira, tienes Sí, razón. sí, sí. Más que nada, ese... Mira, hay un tema con nuestra constitución o con la necesidad de este nuevo pacto social, esta nueva Carta Magna, que tiene de todas maneras que darle una centralidad al tema de los derechos humanos. Claramente, el tema de los derechos humanos ha de ser un eje pivotante en torno al cual se ordenen el modelo de desarrollo, los derechos sociales, la forma en la que se estructura la convivencia social, la forma en que se ordenan las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas en las cuales el Estado actúa, pero también previene lo que pueda suceder, que tiene todo que ver con las garantías de no repetición? Entonces, de alguna manera, cada uno de los elementos que tienen que ver con los derechos humanos son elementos que se van a reflejar en los distintos aspectos de la Constitución. Los derechos humanos han de ser un elemento articulador de la nueva Constitución. A nosotros nos importa sobremanera, nosotros como organizaciones de derechos humanos llevamos décadas parados en medio de la plaza pública. De verdad, yo a rato, no sé, yo creo que me confunden con toda clase de predicadores. Me acordaba, yo a veces me veo en la Plaza de la Está frente a los Constitución tribunales. hablando sola y me acordaba yo como de un personaje que había en el centro de Santiago y decía alabado, alabado, alabado. ¿Ah? Y la gente pasa y te mira como diciendo qué le pasará a esta persona, porque entre otras cosas uno dice palabras que tal y como a ti te llamó tanto la atención cuando volviste a Chile, palabras que son indeseadas, por decirlo de una manera. El decir verdad, el decir justicia, el decir memoria, el decir reparación, el decir garantías de no repetición, se han convertido en palabras tabú. Como palabras parias. En palabras parias, y además se han convertido en algo que yo ya estoy, bueno, al principio miraba con paciencia, pero ahora a estas alturas ya estoy un poquito más intolerante cuando una cantidad de personas a las cuales le he tenido mucho cariño y estimación incluso, me han dicho por años, oye, ten una vida, córtala, si ya no pasa nada con ese tema. O sea, sigue adelante, olvídate, como si fuera un tema Secundario. como personal, único, privado de uno, cuando en realidad tú lo que Es para estás el futuro. diciendo Es es para el futuro. una alerta para la ciudadanía, una alerta para la historia, diciendo esto no puede volver a pasar, efectivamente. Exactamente. No puede volver a pasar. Y ese es básicamente el mandato que yo tengo, que tú lo verás desgranarse en prácticamente todos los ambientes, en todos los aspectos, que si hablamos de sustentabilidad, yo voy a hablar desde una perspectiva de derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es también la tarea que yo pretendo también, porque no se trata solo de que me transmitan a mí, sino que yo también
en este esfuerzo casi como educativo, digamos, de interacción con nuestra gente, tiene que ver con ampliar la comprensión de los derechos humanos. Los derechos humanos en algún momento se los circunscribió muy, muy convenientemente, única y exclusivamente al periodo dictatorial. ¿Ah? Derechos humanos igual 73 al 90, de ahí en más no hay más problemas de derechos humanos, lo cual constituye una absoluta falsedad, entre otras cosas porque Chile no tipificó la tortura hasta 2016, porque Chile impuso 50 años de silencio a los testimonios de los sobrevivientes, que es eso, ¿ah? Pero también porque Chile siguió represaliando de la misma manera que lo hacía en el periodo dictatorial, tanto a los pueblos originarios como a los estudiantes o a cualquier ciudadano que osara manifestar algún nivel de demanda o crítica contra el modelo, ¿ya? En vez de ser capaz de dirigir políticamente, integrar ese tipo de demandas, al final la respuesta siempre ha sido sistemáticamente la represión. Y por lo tanto, el tema de los derechos humanos es un tema que se extiende a lo largo de todo el proceso histórico y particularmente, yo diría, en el periodo del 70 al presente, digamos, creo que debemos... Estoy hablando porque desde cuando empiezan de alguna manera a ser relevantes en la comprensión del ordenamiento, el rol que juegan los derechos humanos, ¿no? Debo confesar, creo que no estoy diciendo ninguna mentira y nadie que sea de mi generación va a negarlo, que nosotros como generación tomamos conocimiento de la existencia, el valor de los derechos humanos con la dictadura. Con la dictadura. Antes de eso teníamos un conocimiento teórico, si es que. Distante. Un conocimiento así más bien como de aquí la Carta de los Derechos Humanos, en fin, pero de como realidad concreta, encarnada en la vida familiar, en la vida ciudadana, en la vida de la organización, no supimos exactamente qué significaba hasta que no nos tocó. Lo cual, tú como psicólogo has de saber muy bien que a los humanos, hasta que no nos pasan las cosas, de repente no nos hacemos cargo de la dimensión, ¿no? Exacto. Mucha ciudadanía, creo yo, Gonzalo, mucha ciudadanía a propósito de... mucha ciudadanía a propósito de los ojos arrancados, de las vidas perdidas, de los niños golpeados, de los chicos que hasta hoy están presos, en un acto absoluto de represalia y de condena de la manifestación. Y de venganza en cierta medida también. Claro, y de generación de miedo al resto. Exactamente, es para meterle miedo al resto y para desmovilizar y todo eso. Bueno, pues todo aquello está presente hoy día y hoy también hace relevante para esta generación que osó despertar y además despertarnos a todos, cada cual en su grado, digamos, pero esta generación ahora comprende, se da cuenta y aquilata el valor y la importancia de una sociedad que se construye en orden a en un ordenamiento en torno a los derechos humanos. Las garantías de no repetición son una cuestión fundamental y la necesidad de que tengamos esta palabra que tú sueles usar y que me encanta porque tiene gran valor, yo creo, para todos, ¿no? Es la palabra dignidad, digamos, ¿no? No por casualidad la plaza pasó a ser nombrada popularmente como dignidad y este es como el tiempo de la recuperación de la dignidad, de la recuperación de la palabra propia, de la recuperación de la identidad, del saber que tú quieres estar y que eres parte, eres protagonista de esta historia, en el grado que sea, pero ahí estás. Todas esas cosas hacen que este periodo sea
muy interesante, complejo, destartalado, no es precisamente para una persona que le gusta el orden y todo lo demás, pero Pero andando, es un proceso un y tiempo va a vivo, tomar, y nos un va a tomar tiempo un vivo. tiempo. Yo Sí, te sí. puedo agregar, mira, esta cuestión de los derechos humanos, por supuesto, es central, esencial, es como ahí al centro, ¿no? Y yo quisiera agregar ahí dos cosas respecto a esos derechos humanos. Uno que tiene que ver con la justicia ambiental, y que es una violación de los derechos de las personas, pero además, en eso de la justicia ambiental, es súper importante como pensar en los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque fíjate que cuando vi el final de tu documental, no les voy a decir a las personas que lo tienen que ver, Spoiler. no les voy a dar el spoiler. Eh, Fíjate que me gustó mucho lo que ahí pasa, porque en el fondo es la conexión de nuestros cuerpos, de nuestras, para los que creen en las almas, de nuestro espíritu, con la naturaleza, en este caso con el mar y con el cielo, y de ahí uno entiende por qué se llama la película como se llama, el documental como se llama, ¿cierto? Y, y, es que si tuviéramos un profundo respeto por los derechos de la naturaleza, como lo tienen los pueblos ancestrales, entre paréntesis, Desde luego. eh, los derechos humanos caerían perfecto en ese marco, en esa manera de pensar. Sí, sí. Y en ese sentido, la cuestión de la justicia ambiental, esto de la zona de sacrificio, hoy día, por ejemplo, comentaba en el medio, decía, hace casi un año que no veo el mar. Que una cosa como que me tiene desesperado. Simplemente verlo, leerlo, si yo Somos dos. pasearme pasearme y verlo y sentir el aire y sentir esas noches medias frescas, que en la mañana esté medio como nublado, que pasa eso. Toda esa cosa la extraño mucho. Y alguien escribió diciendo, bueno, mira, yo nací en Talcahuano y nunca fui a la playa porque era una completa devastación con una zona de sacrificio, como sucede en Ventanas, como sucede en Chañaral, como sucede en tantos lugares en Chile. Y yo pensaba que tiene que estar también al centro de esta constitución, y yo creo que va a ser un tema de mucha discusión, que nos va a tomar mucho tiempo quizás, va a tomar mucho tiempo, y no creo incluso que se resuelva completamente con la escritura de esta constitución, porque en el fondo, fíjate que esto que nosotros estamos planteando como central se choca con la idea del derecho a la propiedad privada, como el elemento central organizador de la constitución actual, la del 25 y la de 1833, que básicamente lo que intentan es asegurar a toda fuerza, y no lo digo metafóricamente, a toda fuerza la propiedad privada de la oligarquía. Es un nombre antiguo este de oligarquía, pero creo que es tan presente hoy como lo era hace 2 siglos atrás. Esa es una cosa que es bien central, y lo conversamos el otro día también, y que es esta cosa de que, por ejemplo, yo te decía, yo espero, sinceramente, no es una operación retórica que tú salgas elegida, porque creo que como hagamos estos 70 días, porque son nada, o 60 días que tenemos para la campaña, esta locura que va a ser marzo, me imagino, tiene que hacerse, a pesar de todas las dificultades, tiene que hacerse de una manera que es dialogante, que es respetuosa, que es asertiva, que dice la verdad, que dice lo que es, sin necesariamente destruir al otro, pero decir, mira, tú has apoyado estas cuestiones que tienen estas consecuencias que nos pueden llevar a este lugar, y poder hacerlo con mucha franqueza. Fíjate que tú contabas acerca de derechos humanos, y pensé cuando en el 94 vine a Chile a hacer mi investigación para el doctorado, para terminar el doctorado, y lo hice sobre la violencia contra la mujer. Entonces lo que hice fue entrevistar mucha gente por todo Chile, incluido en el Distrito 10. Fui ahí a Cerro Navia, me acuerdo todavía, y a Conchalí, a hacer unas entrevistas en unos grupos que hacían abogacía y activismo en pro de las mujeres víctimas de la violencia doméstica, cuando todavía no había ninguna ley que protegiera a las mujeres por estos delitos. Ninguna. Y
Y ahí yo traté de ligar esta cuestión de la violencia en la casa, ¿no? Con la cuestión de los derechos humanos. Y era un tema como que la gente, los profesionales no lo veían conectado. Sí. De hecho, el proyecto, lo que terminó la investigación, fue parte del material que se usó para la primera ley que existe en Chile sobre la violencia contra la mujer, junto al trabajo de la Soledad Larraín, que hizo también para ver qué estaba pasando en Chile al respecto, etc. Muy rudimentario, pero a lo que voy es, esta cuestión de los derechos humanos que tú planteas atraviesa todo, porque no atraviesa solo el espacio de lo que sucede cuando un policía reprime injustamente a un joven y lo mete a la cárcel sin ningún juicio, sin ninguna investigación, sin ninguna sensación de justicia, que ocurre en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en el ámbito público, en todas las esferas de la vida, ¿no? Mira, hay un tema con dos cosas, pero hay un tema con los derechos humanos igual, que yo creo que hay que darle una vuelta en conversa con la gente y con este modo dialogante que tú señalas, que tiene que ver con que de alguna manera también ellos emanan de una mirada antropocéntrica, en donde el ser humano es la centralidad. Y ese es un tema al cual hay que darle más de una vuelta, que venimos ya hace años pensándolo, digamos, pero que esta también es una oportunidad, dado que, entre otras cosas, afortunadamente hoy día la naturaleza comienza a dejar de verse simplemente como un medio de la subsistencia. Como un recurso claro, como un recurso para que el humano haga lo que quiera con ella hasta que la agote y la termine exterminando, y con lo cual obviamente los humanos desaparecen también, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con un espacio en el que hay que darle vueltas a ese tema, porque los derechos humanos, así como están planteados hasta ahora, son antropocéntricos. Muy antropocéntricos. ¿Ya? Esa y diría incluso heterosexistas en cierta medida, porque no afirman ninguna posición feminista. Ni nominales desde el punto de vista de género. Exactamente. O sea, ahí lo está diciendo una persona que nos está siguiendo. Eso dice Alicia: para la mujer ha sido muy difícil pensar nosotras mismas como sujeto de derecho. Efectivamente, se habla del sujeto de derecho que deja fuera a las mujeres y deja fuera a la naturaleza. Desde luego, a una parte enorme de diversidades y de expresiones de la vida que han de ser consignadas, respetadas y consagradas como sujeto de derecho. Entonces, ahí hay un ejercicio también muy hermoso de repensar la vida, el mundo. ¿Queremos crecer eternamente o en algún minuto vamos a tener que permitirnos pensar en decrecer? En fin, una cantidad de cosas que hay que darle vuelta. Pero lo que te quería decir respecto del tema de derechos humanos también es que, por ejemplo, yo estoy hablando de que los derechos humanos son entendidos como algo, o han sido y tienden a ser entendidos como algo que está circunscrito al periodo represivo, a la dictadura. ¿Ya? Sin embargo, en lo que respecta a las mujeres, cuando ha existido una violencia específica contra las mujeres en tortura, de distinta naturaleza, violencia sexual, violencia reproductiva, violencia de distinto tipo. En mi caso es el caso de la violencia reproductiva, ¿verdad? Da la casualidad de que ahí, primero, no hay nada que te proteja, nada. No hay ninguna. Mira, acaba hace muy poco rato de empezar a salir fallos que tienen una perspectiva de género, pero eso como resultado también de la irrupción del movimiento feminista, que de alguna manera no permite hoy que se nos pase a llevar así simplemente. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, a las violaciones o a los delitos de lesa humanidad cometidos específicamente contra mujeres en periodo dictatorial, lo que ha ocurrido es que ha habido un silencio de parte de todo el mundo, de todos los partidos políticos, no ha habido un silencio absoluto, ha habido actos declamativos con una lagrimita corriendo aquí por la mejilla diciendo que esto nunca más va a ocurrir,
y en la práctica luego no se ha tomado ninguna medida concreta al respecto. ¿Ah? Pero, por ejemplo, tú dices, se crea el Servicio Nacional de la Mujer, ya, se creó como CERNAM, ¿verdad? Sí. ¿En qué minuto el CERNAM convocó a las mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura y quiso saber de qué manera podía contribuir a modificar el ordenamiento jurídico al respecto o eventualmente a elaborar algún tipo de planes y programas que tuvieran algo que ver respecto a la materia? Nadie. Nadie del 90 hasta hoy, ¿eh? No se salva nadie. No se salva nadie. Entonces también hay un tema de que las omisiones, las dolorosas omisiones que no se hacen cargo de lo que ha ocurrido, son también esas gotas que van quedando dentro del vaso hasta que hay un minuto en que el vaso se rebalsa, ¿no? A ver, hablemos de, quedan como 20 minutos, hablemos de lo que creemos que puede pasar, cómo va a ser este proceso, qué vamos a hacer. Porque va a ser una campaña bien extraña, porque estamos en el medio de una pandemia. Tú eres el experto en pandemia, pues cuéntanos. Bueno, me escuchan montones de veces hablar de la pandemia, pero básicamente, así para resumir, yo diría que vamos a vivir los siguientes 70 días básicamente donde estamos ahora y probablemente peor. Y eso significa que hay que tomar medidas extraordinarias de cuidado de nosotros mismos, pero también de los otros. O sea, ¿cómo vamos a hacer un puerta a puerta, por ejemplo? O cómo vamos a reunirnos y mantener la distancia, pero a su vez, ¿cómo vamos a usar estos medios, pero que sean accesibles a todos? Nuestro distrito no es un distrito que tiene todos los recursos de las comunas más privilegiadas. Entonces, y es una mezcla bastante grande. Y por lo tanto vamos a tener que ver cómo hacemos para usar estos medios de manera de llegar a las personas que puedan estar interesadas en que seamos nosotros o otras personas de la lista los delegados a esta convención. A mí me pasa mucho que este es un distrito muy, diría yo, progresista, por así decirlo, muy movilizado, y es gigante, además, ¿no? Y que donde está lleno de centros médicos, paradojalmente donde están los cementerios, donde hay además una relación muy interesante con la naturaleza, con la expansión inmobiliaria. Que tiene uno de los parques más lindos de Santiago, la Quinta Normal, y que tiene una vida cívica súper interesante. Yo lo encuentro un desafío gigante, pero la verdad es que va a ser bien complejo y no sabemos necesariamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso lo hace insisto, es como un gran desafío. A mí me llama mucho la atención la idea de poder realmente ir a escuchar a las personas, a ver qué es lo que están pensando, qué creen que tiene que ser importante en esto, más que si van a votar por quién o por el otro, pero escuchar y saber qué están pensando. ¿Cuál es? El otro día, fíjate que leí una columna la semana pasada de este señor, ¿cómo se llama? El clérigo del Mercurio, Carlos Peña, donde él hablaba, yo no sé qué te parece, pero él decía que hablaba de los constitucionalistas naif o los constitucionalistas, los delegados ingenuos, porque él decía que no era correcto que los que fuéramos a esta convención tratáramos de plasmar el sueño del país que queremos, y me pareció una cosa tan ridícula, porque justamente esta constitución es acerca de poder construir un documento que permita para adelante cuidar a las personas. Y por eso, volviendo a la pandemia, yo espero que haya entrado en la mente de la mayor parte de las personas la importancia de que el Estado, que la estructura política cuide a las personas. Es como tan obvio, ¿no? Que no la deje al descuidado y que ahora tengamos casi 24.000 personas fallecidas, ¿no? Entonces,
tengo la sensación que en este distrito hay una gran hambre por construir, escribir un documento que intente plasmar esa necesidad de que nos cuiden y que, claro, nosotros tengamos derechos y deberes, pero que nos cuiden, que haya una intención real de cuidarnos. No sé qué te parece a ti, pero... Absolutamente de acuerdo. Yo creo que si uno no tiene derecho a tener esperanza, no tiene derecho a soñar, no tiene derecho a estar despierto y soñar a la vez, entonces ningún proceso político ni social nunca hubiera ocurrido. Eh, Días atrás alguien me decía que la cancha estaba mal rayada y Siempre que está más rayada. todo iba a salir mal, Leoncio, y esta cuestión está arreglada y nos van a ganar y vamos a perder. Yo decía, mira, si fuera, yo aprendí de mi madre que si esto fuera así, jamás habríamos tenido un Rotario Blest, jamás habríamos tenido un Salvador Allende, jamás habríamos tenido una organización sindical o una organización estudiantil, porque todo ha estado hecho para que siempre sintamos miedo y además sintamos que vamos a perder. Desesperanza. Y el entrar en el plano, cuando tú empiezas a entregar la oreja, es cuando pierde. Pero mira cómo les ha ido mal. Respecto del plebiscito, ¿qué hicieron? Todo el rato, Gonzalo. No, no va a ir la gente a votar. Va a ganar el rechazo porque se va a imponer el sentido del orden y la gente no va a querer el desorden y todo lo demás. En fin, nosotros estamos en un distrito cuya una de sus características es haber excedido incluso el 80% del apruebo. Exacto. ¿Ya? Exacto. Hay comunas que van mucho más allá que esos. Participó masivamente y a ellos a la gente que nosotros tenemos que representar, lo que les importa y lo que nos interesa es que efectivamente ese mandato, ese de tener una convención constitucional y de que se respete que sea el pueblo el que mande, que sea el pueblo el soberano, el que sea respetado y el que sea, que esté presente allí con sus ilusiones, con sus sueños, con sus esperanzas, en una constitución que ya luego verá como materia de ley cómo va bajando esas grandes enunciados, ¿no? Pero claramente, o sea, este señor Peña, no sé, será tecnócrata también él para mirar las cosas, porque en el fondo, si a eso la gente que esté elaborando la Constitución va a tener todas las posibilidades de invitar a los señores Peña a que les cuente qué es lo que ellos creen que hay que hacer, ¿ya? Y escucharlo y tomar nota y eventualmente tomar consideración de lo que ellos opinen también, pero principalmente de la gente. Principalmente de la gente. ¿Te fijas? Sí. Entonces, creo que me acordé Aide, de, no sé si tú, volvimos cuando hace un mes atrás, no sé cuándo volvimos a Dignidad, que fue bastante grande, ahora después de pandemia y todo eso, ¿no? Y había unas banderas chilenas gigantes ahí que estaban cerca, donde la gente escribía con escrito sus ideas, ¿no? Yo saqué un montón de fotos, fue de alguna manera cuando la gente dice, no, hay que... no está claro que las personas que estaban ahí tenían súper claro los temas, las cuestiones que hay que plasmar en esta Constitución, qué tipo, los derechos sociales, está clarísimo. Y lo que quizás para muchos todavía no está claro es cómo, qué tipo de gobierno vamos a tener, ¿no? Cómo vamos a evitar, por ejemplo, que tengamos una suerte de monarca en este momento. Bueno, hasta el mismo ministro de Salud lo llamó rey en un momento, ¿no? Es una suerte de monarca con su gente, con una serie de jovencitos, una serie de ingenieros comerciales, con otro tipo que está en la Fundación Jaime Guzmán. Ese grupo que realmente funciona como una corte, es un sistema, porque ese es el sistema que esta Constitución entroniza, ¿no? Es esta idea del presidencialismo, el centralismo, o sea, el abandono de las regiones completamente. Bueno, lo vemos en la pandemia, o sea, en la pandemia imagínate que tú me decías, el experto de la pandemia, hoy día me enteré exactamente, 2/3 de los fallecidos diarios vienen de regiones en este momento. Y es una cuestión
terrible, el abandono completo, o sea, Antofagasta, que es el que sostiene la riqueza del país, no tiene cama, o sea, cosas por el Sí. estilo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar un país que es plurinacional, eh, que acentúa el empoderamiento de las regiones, que quizás no lo deja todo en el segundo piso? Eh, es una cuestión que yo creo que hay que Pero, realmente, yo creo que es una sí, oportunidad para pensarlo. sí, y también hay un tema que no hay que perder nunca de vista. Aquí lo que está en cuestión es el poder. El poder, Y absolutamente. el poder se va a defender Con uñas, con uñas, dientes, muelas y todo lo que pueda, amenazas. sus privilegios, entre los cuales obviamente va a incluir cooptar gente, manipular, todos los recursos que pueda desplegar, además teniendo claro que el poder es el poder, digamos, ¿ya? Y que aquí es lo que estamos, cuando hablamos de hacer una nueva constitución, estamos hablando de un nuevo reparto del poder y una nueva organización del poder, ya sea desde el punto de vista territorial, político, la naturaleza que sea, pero es el poder lo que está en juego. Y entonces, obviamente, hay que prepararse porque igual va a corcovear el animal, el Bueno, sujeto, ¿no? y un 50% de mujeres, no todas van a ser mujeres feministas, Pero pero un obvio, 50% de mujeres, que va a ser muy interesante. bueno, eso sí que es súper Va a interesante. ser muy Oye, a interesante. propósito de la pandemia, puede que te diga una locura, pero si no me equivoco, le leí al Charlie Hebdo, Uh -huh, uh -huh. eh, esto de que respecto de las pandemias decía que lo que pasaba era que entonces la pandemia había servido no sé si la idea, para derrumbar, había derrumbado un modelo económico que no hacía otra cosa que producir cosas inútiles para gente sobreendeudada. Uh Que en -huh. un segundo aspecto lo que pasaba era que había demostrado la pandemia que era posible reducir El drásticamente la gasto, contaminación, no, la la contaminación. nación, sí. Bueno. Cható todo, ¿ya? Y la última era que había quedado demostrado que justamente en la sociedad aquellos que eran los peor pagados eran precisamente los más indispensables. Uh -huh. Pero a su vez, los más precarizados, Sí, los más vulnerabilizados son los que son más impactados desde por la luego, enfermedad y por la muerte en el desde contexto luego, de una pero pandemia. Es son decir, desde el es punto de vista increíble. del Pero los cuidadores son, claro, claramente son desde el punto de vista indispensables. del poder, ellos son daño colateral, pues. Claro, 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 claro. O Para todo sea, eso tiene que mantenerse funcionando el modelito y da uh lo -huh, mismo. uh -huh, Y bueno, uh en -huh. tanto, no, es súper fuerte cómo pone en evidencia esta situación sanitaria, pone en evidencia la crueldad, la falta de dignidad y de humanidad en el modelo en el cual estamos metidos. Es algo Exactamente. de verdad impresionante el que la gente haya tenido que resolver hasta ahora los problemas de subsistencia sobre la base de quitarse su propio dinero ahorrado para su pinche pensión. Sí, sí, sí. Bueno, y lo más interesante es que, ¿te acuerdas que dijeron que habían 12.000 millones que Ah, estaban destinados y se ha gastado un tercio solamente? bueno, Y nadie, porque aquí hay una cuestión muy interesante y es por eso tan importante una nueva constitución. Porque, por ejemplo, en este momento, nada contrapesa el discurso del gobierno. mm, O sea, los partidos del orden pueden decir cosas, pueden escribir columnas, pueden garabatear un poco, pero no hay ningún contrapeso. El caso claro es el de la pandemia, pero se da para otros temas, ¿no? Ningún mm, contrapeso. El gobierno dice y hace lo que quiere. mm. Y no hay un contrapeso todos los días para decir, no, esta es la evidencia, esta es la verdad, estos son los datos, esto tiene que hacer usted para cuidarse. Es impresionante, o sea, y Es que ahí, para ahí eso a mí por eso me enerva, bueno, fíjate que, pero otra cosa, tendría que haber un mundo político organizado que fuera validado por la ciudadanía y que pudiera hablar teniendo algo que representar. Hoy por hoy todo el sistema político está en cuestión uh -huh, y es parte del tema, pero por otro lado hay que tener presente
que el gobierno hace y deshace y la verdad es que nadie pesca. O sea, no se oye padre, ¿entiendes? Exacto, Entonces, exacto, como, exacto. Lo que es muy peligroso además, obvio, es muy pues. peligroso además porque como que a nadie le importa mucho, al final es como que se produce una especie de ya, si es lo mismo, no pasa nada, entonces como que se produce un descrédito completo, porque en el Bien, fondo al final tenemos que tener algún sistema político que gobierne las crisis como las que estamos viviendo. O sea, si piensan lo que pasó anoche con el famoso temblor ¿no? En el cual había un protocolo clarísimo que se construyó en la última década de qué hacer cuando hay una falló todo, falló por simple ineficiencia de la gente que está a cargo. O sea, pero y hay bueno, lugares ya, en los que se provocaron situaciones súper complejas. Me parece que en La Serena hubo una situación muy delicada con la gente huyendo por las calles. uh-huh, Eh, uh-huh, fue una cuestión muy compleja, no así en Viña parece, porque, sí. eh, pero de verdad hay cosas que a estas alturas uno ya como que las tiene Uh-huh. incorporadas como dato de la causa, pero lo cierto es que está claramente la autoridad no es tal, no tiene validación, lo cual uno lo No puede tiene entender, legitimidad, claro, no no tiene tiene legitimidad legitimidad. alguna. Y no hay, yo creo que vamos a tener que tener una forma de hacer plebiscitos En un revocatorios. régimen diferente, muy probablemente una jefatura de Estado a estas alturas, con este nivel de aprobación y de desconocimiento ciudadano, habría tenido que entregar el puesto y darle la Exacto, pasada a otro que pudiera administrar exactamente. porque es mínimo que para que tú puedas ejercer autoridad te reconozcan la autoridad. ¿Ya? Exactamente, exactamente. Y Eh, por eso el plebiscito revocatorio que se llama, ¿no? Claro. Claro, y tienes que tener esas herramientas de participación ciudadana, son cosas que deben estar garantizadas en la nueva constitución, ¿te fijas? Absolutamente. Porque además, entre otras cosas, debemos avanzar desde lo que ha sido la comprensión de una democracia representativa a una democracia participativa, en la cual efectivamente las comunidades, la sociedad puedan efectivamente tener iniciativa de ley, puedan tener la posibilidad de revocar o pronunciarse respecto de distintos aspectos de la vida ciudadana sin que Uh-huh. necesariamente tenga que quedarse pegado mirando en internet cómo votan los señores de la Cámara o del Senado o qué Así sé yo. es. ¿Ah? Sí, así es. La ciudadanía también tiene que ser un contrapeso allí y eso yo creo que también es algo que nosotros tenemos que asegurar, Gonzalo, el que sea, yo creo que ya algo hemos conversado al respecto, pero el que sea electo aquí eh, va a Para tener ir a algo, molestar al otro. va a tener cancha para ir a tirarle la oreja al otro y decirle, oye, esto es lo que hay que hacer, o oye, vamos a hablar Acuérdate de lo vamos que a hablar con la dijiste. comunidad tal, vamos a hablar, o que Exacto. vengan a hablar, qué sé yo. Hay que mantener una actitud activa, porque si no uno va a reproducir el modelito de representativo que termina siendo nefasto, porque además opera sobre la lógica del cónclave, ¿te fijas? O sea, Oye, Aide, bien nos quedan dos minutos. subvencionado. Nos quedan dos ¿Qué? minutos. Nos quedan 2 minutos. Entonces hacemos Eh, así, ¿qué hacemos? no, hacemos así. Yo te propongo que te tomes tú un minuto y me tomo yo un minuto y decimos lo que queramos decir. Vamos a tener de nuevo esta conversación porque hablamos varios temas que ni los tocamos, pero Y ni uno de los eh, dos es malo para conversar, además. pues, o sea que tienes un minuto, por así decirlo. Yo después me mando un minuto y cerramos para que sea que tengamos la hora y no alarguemos. Así que todos con las ganas de hacer otro programa. No, y para que además se queden con ganas de Eso escucharnos respecto mismo. de otras cosas, porque yo creo que tenemos Exactamente. más de una cosa que comentar. Sí, sí, sí. Además que esta vuelta ha sido como para simplemente conocernos, que nos conozcan un poco, que vean cuál es la onda que hay entre nosotros, en fin. Uh-huh. Mira, yo estoy muy agradecida de que me haya tocado este compañero en lista, ¿ya? Es una cosa que quiero que las personas que me acompañan sepan. Eh, me, me interesa alguien que sea proactivo como Gonzalo y alguien que tenga la generosidad de poder ponerse tanto en una posición de ganador como de perdedor sin por ello
deslindar su derecho a también ser parte de esta historia, ¿no? En ese sentido, creo que también, no solo por lo que dije originalmente, que considero un privilegio y una cosa muy positiva al tener la oportunidad de participar de este momento histórico en la nación, creo que además soy afortunada en el sentido de que me haya tocado al Gonzalo ahí de partner en esta vuelta, ¿no? Y bueno, obviamente invitarlos a que, ya que Gonzalo lo hizo, yo reiterarlo, busquen en internet, está disponible de ahí el pez volador, creo que puede ser útil para hacerse una idea de cuáles eran las cosas que él destacaba cuando habló a propósito del visionado que hizo hoy del documental. Eso, y bueno, y seguimos, pues, seguimos. Sí, pues, sí. Yo quisiera decir que, bueno, lo mismo, ya te lo dije, yo deseo que tú ganes y voy a estar ahí molestándote respecto a algunas cosas que me importan que tengan discusión y que sean parte de esta constitución. Yo creo que quisiera decir dos cosas. Una, que el proceso no necesariamente es el proceso de elegir a los candidatos para que vayan a la convención, ni tampoco necesariamente el año o los 9 meses, no sé cuánto, que va a durar esta convención, que este es un proceso largo, es un proceso político. Y que para quizás uno de los aportes que pueden hacer los que estuvimos, los que vivimos esos 15 años de dictadura que fueron horroríficos, y que los vivimos completitos, y que dimos la lucha de muy distintas maneras, haciendo muchas cosas que yo ahora digo, ¿cómo hice lo que hice? Y que encontramos una manera de poder seguir adelante, y que los procesos no se resuelven en un mes, ni en 2, ni en años, y que es continuo, que hay que seguir echándole para adelante. En el documental de AID, y he visto otras cosas, hay una persona que dice, Vicente dice, hay que seguir nomás, uno no puede echarse para atrás. El que la cancha esté dispareja no significa que uno no intente. A mí me pasa con lo de la pandemia, todos los días como digo, ya sé que ya esta cuestión, esto que es voluntario, nadie me paga, y por qué vaya a la tele a hablar de la cuestión, ya. Y al final digo, bueno, alguien lo tiene que hacer, me tocó a mí, y va a pasar, pero es muy importante para mí documentar, ser parte del proceso y aportar en lo que pueda. Yo espero y una de las cosas que más me gusta del proceso, me siento un gran honor ser candidato, pero una de las cosas que más me gusta es que ya nadie dice, aquí no se habla de política. ¿Cierto? Y eso es fantástico, porque por muchos años hablar de política era visto como algo feo, malo. Y básicamente era lo que nos decían, el orden nos decía eso. Y eso finalmente está roto, y podemos hablar de política y debemos hablar de política. Y de la gran política y de la política chica, y hacer y participar y moverse y todo eso. Muchas gracias, Aide. Estamos súper pasados de la hora. Y te agradezco. Y nos vamos a estar viendo, así que. Muchas gracias a todos por venir. Eso, Jimena, seguimos en la lucha. Un abrazo. Que estés muy bien.